Bendiciones nuevamente con ustedes, ahora desde acá, desde nuestra sede. Con alegría, con gozo les saludamos y esperamos que pronto usted esté con nosotros aquí para compartir las bendiciones del Señor, para compartir la palabra. Y hoy quiero compartir una palabra de Dios para tu vida. Quiero saludar a la familia, quiero saludar a los amigos, a las personas que nos siguen por la radio, por las redes sociales, por la televisión. Que Dios les siga bendiciendo en todo y que hoy la palabra de Dios provoque un milagro en su vida. En el área donde usted la necesite, allí la palabra de Dios pueda provocar el milagro en el poderoso nombre de Jesús. Hoy quiero hablarte acerca de las leyes espirituales que rigen nuestra comunión con Dios. Leyes espirituales que rigen nuestra comunión con Dios. Así como en el mundo físico existen leyes, ¿verdad?, que rigen la naturaleza, que rigen el movimiento del ser humano, de los animales y todos los seres que aquí viven, también en el mundo espiritual hay leyes que rigen nuestra comunión con Dios. Por ejemplo, naturalmente existe la ley de la gravedad. Esa ley te dice que todo lo que sube tiene que bajar. Existe también la ley de la vida, que dice que el hombre nace, crece, se reproduce y finalmente tiene que partir de esta tierra. Son leyes naturales que rigen al hombre y con su medio ambiente. Pero en el mundo espiritual también hay leyes espirituales, leyes espirituales. Dice la palabra en el libro de Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, lo que el apóstol está diciendo acá, que el hombre espiritual, el hombre en el reino de Dios se va a mover ahora y va a vivir, es por las leyes espirituales, las leyes de la fe. Entonces, vamos a hablar de cada una de esas leyes. Sucede que algunas veces podemos decir, ¿dónde está Dios? Estamos pasando por momentos difíciles y usted se pregunta, ¿dónde está Dios? Y nos desesperamos, nos angustiamos y preguntamos también, ¿por qué me pasa a mí? Y si es una situación extrema, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y no es así, no es que Dios se ha ensañado contra su vida, no es que el mundo se ha ensañado contra usted. Es que estamos tal vez en desconocimiento de leyes, ¿verdad? Y si queremos tener los beneficios de Dios, si queremos contar con las bendiciones de Dios, tenemos que conocer las leyes que rigen nuestra relación con Él. Hay un axioma de la ley que dice, el desconocimiento de la ley no excusa de su cumplimiento. Eso significa que aunque no conozcamos las leyes, por ejemplo, las leyes civiles, las leyes de tránsito, eso no quiere decir que nosotros estamos exentos de cumplirlas. ¿Qué quiero decirte con esto? Que estamos obligados, que tenemos la necesidad de conocer las leyes para vivir por ellas y para ser beneficiados por ellas. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como añadidura. La justicia de Dios son las leyes de Dios, los preceptos, los estatutos, lo que Dios ha establecido. Y si nosotros nos preocupamos, lo que Cristo quiso decir allí, es que si nosotros nos preocupamos por buscar, por aprender de esas leyes, entonces todas las demás cosas van a venir por añadidura, se van a acrecentar, van a venir a nuestra dirección. Yo declaro que a partir de hoy, a través del conocimiento de las leyes de Dios, tu vida va a ser bendecida, tu vida va a ser acrecentada. El Señor va a comenzar a enviarte
toda clase de bendición en el área donde usted más lo necesite. Amén. Si yo fuera usted, estuviera allí, aplaudiera, dijera amén, le diera la mano a la persona que está a su lado y celebrara que hoy voy a entrar en el conocimiento de las leyes de Dios para bendición. Y la primera ley de la cual quiero hablarte es la ley de la reciprocidad. En el libro de Lucas capítulo 6 versículo 38, Lucas 6, 38, para los que están anotando, dice la Biblia: dad y se os dará, dad y se os dará. 5 palabras que abarcan un principio espiritual. El dar y el recibir van juntos. Solamente dando nos colocamos en la posición de esperar y recibir. Usted no puede esperar algo que no ha dado. Así es, esta ley es infalible, todo funciona así. Si usted quiere recibir amor, tiene que asegurarse que está dando amor. Si usted quiere recibir cosas buenas, tienes que asegurarte de que estás dando cosas buenas. Todo lo que tú entregas lo vas a recibir de vuelta, sea bueno o sea malo. Hay gente que quieren recibir un milagro de Dios, pero no le dan al Señor su corazón, no le dan al Señor la honra, no le dan al Señor la gloria. Entonces, si quieres recibir algo de Dios, tú tienes que dar algo de ti, tú tienes que entregar algo al Señor, tú tienes que ofrendar, ofrecer algo a Dios, y Dios entonces va a hacer su parte. Por lo menos te dirá, bueno, ¿y qué hago? Clama a Dios. Ora allí donde estás, dile: Señor, aquí estoy. Busca a alguien, si estás enfermo, alguien cristiano que ore por ti, alguien que te dé una palabra. Si estás angustiado, busca a un hombre, una mujer de Dios que te bendiga, que dé una palabra a tu vida y te ayude a salir de ese marasmo, de ese hueco donde estás espiritualmente metido o metida. Entonces tienes que hacer algo, tienes que dar de ti. Entonces esta ley dice que dad y se os dará, ¿verdad? La Biblia dice también en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 31, dice así: como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Cuando usted siembra una semilla en un terreno, esa semilla va a rendir una cosecha. Usted da la semilla al suelo y la tierra le va a dar a usted una cosecha. Esta ley es fundamental, ¿verdad? Esta ley es muy importante. Quiere decir que cada acción, ¿verdad?, que usted hace va a tener una reacción. Usted le sonríe a alguien y alguien le va a sonreír. Usted golpea a alguien y alguien le va a golpear. Usted le da algo a alguien y tal vez no va a recibir de esa persona, pero lo va a recibir en otro lugar, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, si usted quiere recibir algo, si usted quiere entrar a otro nivel, si usted quiere tener una bendición, tiene que saber que la ley que funciona para recibir es la ley de la reciprocidad. Tenemos que aprender a dar. Bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo: más bienaventurado es dar que recibir. La palabra bienaventurado es feliz 3 veces, bendecido, feliz 3 veces. Tiene 3 formas de ser feliz la persona que da, ¿verdad? Es mejor dar que recibir. Siempre recuerdo la anécdota de un amigo pastor que vivía en un barrio, y en ese barrio vivían familias a su alrededor que estaban bien bendecidas, bien escasas de recursos. Y todos los días le tocaban la puerta, en la mañana para pedirle sal, azúcar, al mediodía para pedirle que le completara el arroz para hacer algo de comida, en la tarde fósforo, leche para prepararle el alimento al niño, hasta que un día su esposa se cansó. Que las mujeres llegan a un momento en que se cansan, y la esposa le dijo: hasta hoy, mira, hasta hoy va a durar esta guachafita acá. Estos vecinos sinvergüenza tienen que aprender y tienen que ir a trabajar, porque nosotros no somos el supermercado de ellos. Y aquel pastor con mucha sabiduría le dijo: mujer,
quédate tranquila. Dale gracias a Dios que somos nosotros los que estamos dando y no somos los que estamos pidiendo. Yo quiero preguntarte a ti que estás escuchando, que estás viendo allí, ¿qué prefiere usted, dar o pedir? Si me preguntaran a mí, yo prefiero dar. Por eso Dios me ha bendecido y yo he experimentado esta ley en mi vida. Más bienaventurado es dar que recibir. Dad y se os dará. Y dice el versículo que sigue, medida buena, remecida, darán en vuestro regazo. En la medida que tú te activas, usted se activa en esta ley a dar. Tienes que ser benevolente, tienes que ser amable, usted tiene que ser desprendido con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con el pobre. La Biblia dice, el que da al pobre a Jehová presta. Cuando usted da, usted lo está haciendo para Dios. Inclusive, el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 6, que los trabajadores, los siervos, los empleados, tienen que hacer su trabajo, servirle a su jefe como que le están sirviendo a Dios, ¿verdad? Y dice el proverbista, el que da al pobre a Jehová presta. ¿Usted se imagina darle a Dios? ¿Usted cree que Dios se va a quedar con lo que usted le da? Cuando usted ayuda al pobre, cuando usted ayuda al menesteroso, cuando usted ayuda a una persona, cuando usted presta un servicio a alguien, cuando usted le predica la palabra a otro, usted lo está haciendo para Dios. El Señor Jesucristo dice que un día la gente se presentará en el juicio final delante de Él. Y Él le dirá a muchos, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Tuve hambre, tuve desnudo y no me cubriste. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve enfermo y no estuviste allí. Y las personas le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos enfermo? Y el Señor le dirá, por cuanto no lo hiciste a uno estos mis pequeñitos, a mí no me lo hiciste. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros damos, que todo lo que nosotros hacemos, los servicios que prestamos, lo estamos haciendo para Dios. Amén. Y si lo estamos haciendo para Dios, de Dios vamos a recibir grandes recompensas. Así que yo te animo hoy a que usted se active en la ley de la reciprocidad y comience a dar. Y no diga que no tiene para dar, porque usted tiene una buena actitud, usted tiene una buena sonrisa, usted tiene una salud, usted tiene unas manos, usted tiene unos pies. Haga algo, bendiga a alguien y hágalo como para Dios y usted va a recibir grandes bendiciones del Señor. Hay gente que no tiene nada porque no da. No da. Tienes que aprender a dar, porque esa es una ley. Eso no es una sugerencia que yo te estoy haciendo. Eso no es una opción. Eso es una ley y las leyes son inevitables. Las leyes tienen que cumplirse, porque si no cumplimos las leyes no se manifiesta la bendición de esa ley sobre nuestras vidas. Así que vamos a activarnos con la ley de la reciprocidad. La segunda ley que rige nuestra relación con Dios es la ley del uso, ¿verdad? El libro de Mateo capítulo 25 habla de una parábola de un hombre que se fue lejos y llamó a sus criados y les repartió los talentos para que ellos los administraran mientras él estaba lejos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Cuando él regresó después de un tiempo, al que le había dado 5, ¿verdad? Fue el primero que abordó y aquel hombre le dijo, Señor, puse a trabajar los 5 talentos y gané 5 más. Aquí está, te entrego 10. Y el Señor le dijo, bien buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Luego vino el que le había dado 2 y también los multiplicó y le entregó 4. Y el Señor le dijo, entra en el gozo de tu Señor. Pero luego llegó al que le habían entregado 1 y dijo, Señor, yo sé que tú eres un siervo, un amo fuerte, que cosechas donde no has sembrado. Por lo cual tuve miedo y enterré mi talento. Y el Señor le dijo, siervo malo, pudiste haber colocado este dinero en un banco y hubiese ganado intereses. Y le dijo a los que estaban alrededor,
Quítenle lo que tiene y déselo al que tiene más. ¿Qué pasó con ese hombre que se le dio un talento? No lo puso en práctica, no lo usó. Y escúcheme, todos nosotros hemos recibido algo de Dios. No diga que usted no recibió nada. Todos hemos recibido dones, todos hemos recibido talento, todos hemos recibido ministerios de parte de Dios. Todos sabemos desarrollar un arte, tenemos manos, tenemos los sentidos. Dios nos dio todas esas bendiciones para que nosotros hagamos algo a favor, para que nosotros prestemos un servicio, para que nosotros hagamos un producto, para que nosotros seamos de bendición a otras personas. Y si no usamos lo que Dios nos ha dado, escúcheme bien, mire lo que hace Dios, nos quita lo que tiene, lo poco que tiene, y se lo da al que tiene más, porque sí lo está usando. Entonces eso se llama la ley del uso. Tienes que usar lo que Dios te ha dado. No puedes enterrar tu talento a esperar que regrese el Señor. Tenemos que vivir la vida como que un día vamos a entregar cuentas. Una vez yo fui tesorero de la alcaldía de acá de la ciudad de Maturín, y a mí toda la semana la gente de la Contraloría iba a pedirme cuenta. Yo tenía que entregar cuenta. Yo sabía que todos los lunes yo tenía que entregar cuenta, por lo tanto yo debía tener todas mis cuentas en orden. Nosotros tenemos que vivir como que vamos a entregar cuenta. Todo lo que el Señor te entregó es para que tú lo multipliques. Lo que el Señor te dio es para que lo pongas en práctica. Hay gente que tiene el talento para hablar y lo esconde. Oh, gloria a Dios. Cuando yo era jovencito, tenía 19 años, yo estaba orando porque tenía inquietud en mi corazón de saber cuál era mi ministerio. Señor, ¿será que tú me llamaste para ser pastor? ¿Será que tú me levantaste a mí para ser evangelista, maestro, apóstol, misionero? Y yo estaba orando, estaba ayunando en una casa solo. Y como a las 4 de la tarde abrí la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, que dice: te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, que prediques la palabra, que inste, redarguye, reprende a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán días cuando se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula, pero tú sé sobrio. Ese día yo entendí que el Señor me había dado a mí un talento de predicar, de enseñar, de hablar. Y escúchame bien, lo comencé a poner en práctica. Recuerdo que la primera vez que prediqué en público duré 5 minutos predicando, pero comencé, después lo hice mejor y así comencé a poner mis talentos, mi don en práctica. Y hoy, para la gloria del Señor, Dios me permite predicar hasta 3 días, hasta 3 veces en el día. Esta es mi primera predicación. Ahora voy a otra predicación en un encuentro y luego a otra predicación más. Y yo me siento agradecido al Señor porque Él me entregó un talento, porque Él me entregó un don y yo tengo que ponerlo en práctica. Y cada vez que predico la palabra, yo creo que Dios está bendiciendo una vida. Y si hay una sola persona que recibe la palabra, que es bendecida por la palabra, entonces el don que Dios me dio se está multiplicando en una persona. Y usted se imagina que diariamente una persona acepte a Cristo, que una persona sea bendecida, sea restaurada por una palabra que damos. Entonces estamos hablando de 365 personas en el año. Imagínense, y todos los años de la vida debemos entregar buenas cuentas a Dios. No entierre su don, no lo ponga allí a un lado, ponga en práctica, porque al que tiene poco y no lo usa, le será quitado y se le dará al que tiene más. Y el que tiene más se le dará mucho más aún, ¿verdad? Para que sea más bendecido y pueda bendecir a otras personas. Entonces, a usar lo que Dios nos ha entregado, los dones, los talentos, los recursos que Dios nos ha usado. Y por favor, no diga: yo no tengo nada, yo no sé nada, yo no puedo hacer nada. Algo sabe hacer usted y ese es el don que Dios le ha entregado. La tercera ley de la cual quiero hablarles
es la ley de la perseverancia. La ley de la perseverancia. La Biblia relata en el libro de Lucas, capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, la parábola de una viuda que iba ante un juez injusto, que no conocía a Dios, dice la Biblia, un juez injusto que no conocía a Dios. Y aquella viuda todos los días, cuando el juez llegaba allí a su escritorio, allí estaba la viuda, diciéndole: hazme justicia por mi caso, hazme justicia por mi caso. Y allí estaba, día tras día, hazme justicia por mi caso. Y aquel juez un día se molestó y dijo: voy a hacerle justicia a esa viuda. No sea que llegue un día y me consiga molesto, me inoportune y vaya a pasar algo peor. Así que pásenla y yo la voy a atender. Y la atendió y le hizo justicia. Y el Señor que está contando la parábola dice: ¿acaso no hará justicia nuestro Padre Celestial a sus hijos que clamamos a Él día y noche? Oh, gloria a Dios. Dios va a hacer justicia, Dios va a intervenir, pero sobre aquellos que perseveran. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Escúchame, puedes tener un día malo, un segundo día malo, pero en el tercer día Dios va a hacer algo. En el tercer día las cosas van a mejorar. Puedes tener un año malo en tu negocio, un segundo año malo, pero al tercer día, al tercer año, Dios va a comenzar a hacer algo, porque el tercer día es un día profético. Al tercer día Cristo resucitó de los muertos. Al tercer día hay victoria. Tienes que esperar. Tienes que perseverar. Y aquella viuda perseveró, aquella viuda insistió, y el juez injusto le hizo justicia. Imagínese a nosotros. Hay gente que se rinde, hay gente que tiene corta duración, tiene unas malas pilas y se cansa de nada y desiste y dice: yo no puedo, esto es muy duro para mí. No, el Señor te está probando. El Señor va a probar tu fe, tu insistencia, tu consistencia allí en lo que has creído en Él, porque Él es un Dios que tiene control del tiempo. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. No te desesperes por el tiempo es de Dios. Usted preocúpese solo por perseverar. Jesús también habla de la parábola de un hombre que salió a contratar empleados para recoger su cosecha. A unos contrató en la mañana, temprano en la mañana, a otros contrató a media mañana, a otros contrató al mediodía y a otros contrató en la tarde, casi al final de la tarde. Y cuando los reunió a todos para pagarle, le pagó primero a los que había contratado de último, y les pagó igual a los que había contratado en la mañana. Y los que había contratado en la mañana se molestaron y dijeron: es injusto, ¿por qué a ellos que vinieron de último tú le vas a pagar igual que a nosotros? Y el Señor le dijo: ¿en cuánto conviene con ustedes? En tanto. ¿Se los pagué? Sí. Entonces yo hago con mi dinero lo que yo quiera. Parece injusto, pero fíjese, ¿en dónde está la revelación de esta parábola? Que aquellos hombres que contrataron en la tarde, ellos no estaban en su casa y los fueron a buscar en su casa. Ellos llegaron desde la mañana, pero no los había contratado. Pero aun cuando a ellos no los contrataron, ellos siguieron allí en la plaza. Y cuando el amo vino y los vio todavía allí, premió su perseverancia y los contrató. Entonces Dios va a premiar nuestra perseverancia. No te desanimes, no te desesperes, porque no has recibido algo de Dios. Mire, Dios hoy te está enseñando, y yo declaro que a partir de hoy, por medio del conocimiento de estas leyes, usted va a recibir lo que por años había estado pidiendo, lo que por años había estado esperando. Entonces Dios va a premiar tu fidelidad. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. He sido fiel al Señor por más de 40 años en sus caminos. Acepté a Cristo cuando tenía 7 años. Comencé a pastorear a partir de los 19 años y hasta hoy he sido fiel. He estado aquí con luchas, con pruebas, con tribulaciones, con muchas angustias, muchos dolores. Sin embargo, aquí estamos.
Y el Señor ha sido fiel conmigo. Aunque nosotros muchas veces somos infieles, el Señor siempre permanece fiel. Y si usted se mete, comienza a caminar en la ruta de la perseverancia, de la fidelidad, tenga la seguridad que Dios es fiel y Él le dará lo que usted merece. Dios premia a la gente que persevera. A Dios le gustan las personas que perseveran. Así que hoy usted va a comenzar a experimentar la ley de la perseverancia. Mire lo que dice la historia. Abraham Lincoln estuvo en bancarrota, trabajos humillantes para poder sobrevivir, y después de más de 20 años, aquel hombre se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque perseveró. Y fue uno de los presidentes, más influyentes de los Estados Unidos. La historia también nos habla de un hombre llamado Thomas Edison, que para perfeccionar el invento de la bombilla esa incandescente que nos ilumina, él fracasó más de 1000 veces. Fracasó más de 1000 veces. O sea, intentó más de 1000 veces. Y una periodista le preguntó, ¿por qué usted fracasó tanto? Y él dijo, no fracasé más de 1000 veces. Intenté más de 1000 formas para perfeccionar algo. Perseveró. Y gracias a ese hombre, hoy nosotros podemos tener iluminación eléctrica. Los hombres que han marcado la historia, las mujeres que han marcado la historia, son gente que ha perseverado. Y mire este pensamiento: Dios usa los robles, no a los hongos. Dios usa a los robles, no a los hongos. Los hongos tienen una duración de menos de 6 meses. ¿Sabe? Un roble puede durar hasta más de 50 años, hasta 100 años. ¿Y cuál es la mejor madera? ¿La que dan los hongos o la que dan los robles? Entonces Dios va a usar es a los que perseveran. Reciba esta palabra en el poderoso nombre de Jesús. Esta es la tercera ley. Y vamos a hablar ahora de la cuarta ley. La ley de la responsabilidad. Diga responsabilidad. Responsabilidad. Grábese esta palabra. La ley de la responsabilidad. Y en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 48 dice: mas al que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea, a quien más se le da, más tiene responsabilidad. Pero no se crea que solamente tiene responsabilidad al que se le da más. Al que se le da algo, si te dan 1, tú tienes que tener una responsabilidad con ese 1 que se te ha dado. Todo aquel que se le da inteligencia, se le da habilidades, todo aquel que se le da bienes, que se le da autoridad, tiene una responsabilidad, tiene que cumplir, tiene que dar cuenta por ello. Algunas veces somos responsables con unas cosas y no con otras. De pronto somos responsables con nuestro trabajo, con nuestro empleo, con nuestro negocio, pero no somos responsables con las cosas del Señor. ¿Verdad? Esto no pasa aquí, pasa en otros lugares. La gente llega temprano a su trabajo y muchas veces llega antes del horario, pero la iglesia llega tarde. ¿Es que acaso allá hay una responsabilidad y aquí hay otra? No, pienso que es igual y aún mayor en las cosas del Señor. Debemos ser responsables. Mire, cuando usted es responsable con una bicicleta, Dios le va a dar una moto. Cuando usted es responsable con esa moto, Dios le va a dar un carro. Y cuando usted es responsable con ese carro, Dios le va a dar más de un carro. Porque así es Dios. Dios entrega más bendiciones a aquellos que tienen más responsabilidad. Entonces la ley de la responsabilidad: al que más se le da, más se le pedirá cuenta. Entonces tenemos que aprender a ser responsables. ¿Para qué? Para recibir más de Dios. Hay gente que quiere más de Dios, pero no está siendo responsable con lo poco que el Señor le ha entregado. Cuando nosotros somos responsables, entonces Dios va a confiar en nosotros.
Es como un padre con su hijo. Yo tengo dos hijos, uno de 21 años y uno de 12. A mi hijo de 21 años yo le puedo dar mi tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito, para que él haga algunas compras de algo que se necesite. Pero a mi hijo de 12 años lo amo igual, pero no se la doy. ¿Por qué no se la doy? Porque no tiene responsabilidad. No tiene responsabilidad, no es responsable. Entonces, a quien no es responsable, Dios no le entregará las bendiciones que Él tiene preparadas para su vida, ¿verdad? A quien no es responsable, Dios no le aumentará el favor. Quien no es responsable no va a recibir las oportunidades de Dios. Tienes que ser responsable contigo mismo, responsable con tus acciones, responsable con tus dones, responsable con tu trabajo, responsable con tu ministerio, responsable con tu familia. Y el Señor te va a calificar y te va a poner en lo mucho. Dios te va a bendecir. Y hoy Dios está liberando a alguien. Dios le está hablando a alguien hoy. A partir de hoy, usted va a activar la ley de la responsabilidad y van a venir del cielo grandes regalos para tu vida. Aleluya. Si usted lo cree, diga amén. Si usted lo cree, allí aplauda. Si usted lo cree, celebre con la persona con la cual está escuchando o viendo este mensaje, y la gloria del Señor va a venir sobre ti. La quinta ley, que es la cual quiero hablarte, que rige nuestra relación con Dios, es la ley de la grandeza. Todos quieren sobresalir en esta vida y quieren compararse con los demás. En el libro de Mateo capítulo 18, a partir del versículo 1, dice la Biblia que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el más grande? Siempre nos gusta saber quién es el más grande y queremos también ser el más grande. Queremos sobresalir en todo, queremos ser los primeros en todo. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La ley de la grandeza. ¿Quieres ser grande? Tienes que humillarte. ¿Quieres ser grande? Tienes que servir. ¿Quieres ser grande? Debes ser como Jesús, o debemos ser como Jesús, que antes de irse al cielo, reunió a sus 12 discípulos, buscó una toalla, un lebrillo, echó agua en ese lebrillo y lavó los pies a todos los discípulos. Y el apóstol Pedro no se quería dejar lavar, y el Señor le dijo: si no te dejas lavar los pies conmigo, no tendrás parte en el reino de los cielos. No tendrás parte. Entonces Pedro le dijo: bueno, Señor, lávame el cuerpo todo. Pedro se humilló, ¿verdad? Entonces, si quieres ser grande, Cristo es el personaje más grande. Pero mire lo que hizo Cristo para ser grande. Usted lee en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no se aferró a esa cosa, sino que se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Queremos ser grandes? Debemos tomar el ejemplo de Jesús, humillarnos. Él dijo: yo no vine para que me sirvieran, yo vine a ser servido. Los gobernantes, los líderes de este mundo se enseñorean y quieren que les sirva, pero Jesús fue todo lo contrario. En el reino de Dios es todo lo contrario. El código que activa la grandeza en el reino se llama humildad y servicio, humildad y servicio. Entonces, queremos ser grandes, vamos a servirle a la gente, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas como para Dios. Aleluya. Entonces, tu grandeza determina tu servicio y tu servicio determina tu grandeza. ¿Quieres ser el primero? ¿Quieres ser el líder de tu familia? Yo sé que hay gente que quiere convertirse en el líder de su familia. Hay alguien que me está escuchando allí y dice que ha tenido un sueño durante muchos años en su corazón. Yo quiero bendecir a mi familia. Yo quiero que Dios me prospere para yo bendecir a mis padres, para ayudar a mi familia, para que mi familia salga de la ruina, de la miseria. Yo estoy cansado de ser pobre. Bueno, comience a servir. Comience a servir con lo que tiene.
Comience a hacer algo con lo que Dios le ha dado y Dios lo va a engrandecer. Porque el que sirve, Dios lo engrandece. Dios lo pone en primer lugar siempre, así como el Padre puso a Jesús como Rey y Señor de toda la tierra. La sexta ley de la cual quiero hablarte es la ley de la unidad. Y quiero que usted preste atención, siga allí, porque en cada palabra, en cada una de estas leyes hay una bendición para ti. Tal vez las demás leyes a ti no te han afectado, pero las que vienen, tal vez una de ellas puede afectar tu vida. La ley de la unidad, dice el libro de Mateo capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. En el cuerpo, ¿verdad?, está todo. En el cuerpo está todo. En la iglesia está todo. En la familia está todo. En Venezuela está todo. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo, unirnos. El esposo tiene que unirse a su esposa, los hijos tienen que unirse a sus padres, los padres tienen que unirse a sus hijos. Aleluya. Los ciudadanos de una comunidad tenemos que unirnos. Los ciudadanos de una ciudad tenemos que unirnos. Los ciudadanos de un país tenemos que unirnos. La ley de la unidad. Dios se mueve es en la unidad, en la armonía es fundamental para que se desate el poder de Dios. Donde están dos o tres reunidos, dos o tres de acuerdo, dice, allí se manifiesta el Señor. Porque hay hogares, algunos hogares donde no se ve la gloria de Dios, donde no se ve el poder de Dios, donde no fluye nada de Dios, porque no hay unidad. Porque Dios, donde hay desunión, no se mueve. Mire, Dios está en todo lugar. Escucha este principio. Dios está en todo lugar, pero Dios no trabaja en todo lugar. Dios está presente en cualquier lugar. Él está, los ojos del Señor contemplan toda la tierra. No hay un lugar en la tierra donde no esté Dios. Muchas personas piensan que Dios no está en Venezuela. Dios está en Venezuela. Dios está en tu ciudad. Dios está en tu país. Dios está en tu casa. Pero ¿sabe dónde Dios trabaja? Donde hay unidad, donde hay acuerdo. Allí el Señor comienza a trabajar. El Señor Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y como no había unidad entre él y el pueblo, la gente decía, ¿quién es este? Este no es el hijo de María, de José, el carpintero. No le conocemos, no conocemos nosotros a sus hermanos. Y como no había acuerdo, unidad, Cristo no pudo hacer ningún milagro. Salió de Nazaret y se fue a otra ciudad. Y en esa ciudad hizo muchísimos milagros, porque había unidad entre el pueblo y él. Cuando hay unidad, Dios se mueve. Cuando no hay unidad, se retira la gloria de Dios. La iglesia primitiva hizo cosas maravillosas. La iglesia primitiva ganó su mundo. Si usted lee Hechos capítulo 17, versículo 1, se va a dar cuenta que cuando los cristianos llegaron a la casa de un muchacho llamado Jasón, dice que la gente que estaba ahí dijeron, estos que trastornan el mundo también han llegado hasta aquí, hasta Roma. La iglesia se le conocía en aquel tiempo como la iglesia que trastornó el mundo. Pero ¿por qué ellos hicieron tantas cosas? Mire, sin televisión, sin medios de comunicación, sin imprenta, sin esta tecnología que tenemos ahora, sin carros, sin aviones. Escúcheme bien, ¿por qué llegaron tan lejos? Porque ellos caminaban en la unidad. Dice Hechos capítulo 2 que tenían una misma palabra, un mismo sentir, comían juntos, compartían juntos, vendían sus propiedades y la traían y la compartían juntos. Mire, cuando Dios ve unidad, Dios se mueve. Y te voy a decir algo más, la unidad funciona hasta para lo malo. Los malhechores, para hacer cosas grandes, tienen que unirse. Tienen que ponerse de acuerdo. Y te voy a dar un ejemplo en la Biblia. Génesis capítulo 11. Cuando los hombres comenzaron a construir la torre de Babel. ¿Cuál era el fin de esa torre? Era un fin anti Dios. Ellos querían levantar su nombre, no querían levantar el nombre de Dios. Era una misión, era una empresa que iba en contra del propósito de Dios. Porque ¿cuál era el propósito de Dios? Que el hombre se expandiera, llenara la tierra, la sojuzgara, que toda la tierra fuese poblada. Pero ¿cuál era el fin que ellos tenían? Crear una ciudad allí
y establecerse allí, quedarse allí, hacer una torre que llegara hasta el cielo y allí vivir todos. Y un día Dios bajó y dijo, estos hombres comenzaron y no van a desistir. Y Dios tuvo que intervenir para destruir ese plan, y confundió las lenguas, y allí fue que nacieron los dialectos. Estaban logrando el objetivo. ¿Por qué lo estaban logrando? Porque se unieron. Algunas veces nosotros no tenemos voluntad para unirnos para las cosas buenas. Mire, Dios está esperando que nos unamos. Dios está esperando que nos pongamos de acuerdo. Papá, ponte de acuerdo con tu esposa. Hijo, ponte de acuerdo con tus padres. Hermano, ponte de acuerdo con tu hermano. Hermanos venezolanos, vamos a ponernos de acuerdo. Dios quiere que nos pongamos de acuerdo para intervenir, para bendecirnos, para darnos lo que Él ha prometido. Entonces, la ley de la unidad. Y por último, quiero hablarte de la séptima ley, la ley de los milagros. Esta ley rige nuestra relación con Dios, la ley de los milagros, la ley de los milagros. Aleluya. La Biblia dice que Dios hizo muchos milagros a través de hombres de Él. Y Jesús hizo muchos milagros también. ¿Qué es un milagro? Esta es la ley que rige la disposición de Dios de alterar el orden natural para llevar a cabo su propósito. Dios altera el orden natural para llevar a cabo su propósito. Eso es un milagro. Cuando Dios altera las leyes naturales para hacer algo y que su propósito se cumpla. La Biblia dice que un día el líder Josué, el caudillo Josué, estaba ya en Gabaón peleando contra los amalecitas, y él necesitaba que el día siguiera, porque si caía la tarde, la noche, los amalecitas se iban a retirar, y ellos también se iban a retirar, y el enemigo se iba a recomponer, y el otro día lo iban a vencer, ellos iban a perder. ¿Y qué hizo Josué? A Josué le vino un pensamiento. Oh, si el sol se detuviera. Y yo me imagino que Dios le dijo, háblalo, decláralo. Y Josué dijo, detente sol en Gabaón y luna en Heslón. Y la Biblia dice que el sol se detuvo, la sombra se detuvo, y ellos pudieron avanzar y vencer a sus enemigos. Está registrado, científicamente está comprobado. Ahora imagínese todo lo que Dios tuvo que hacer, porque si se detuvo la tierra, tiene que ser también que se detuvo el sol, se detuvo las constelaciones. Fíjese todo lo que Dios hace, hermano, esa es la Biblia, ahí está registrado, la ciencia lo ha comprobado, es la Biblia. Pero ¿por qué Dios hizo ese milagro? Dios hizo ese milagro para cumplir su propósito. Y Romanos capítulo 8, versículo 32 dice, porque si el Padre Celestial no escatimó su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Así que yo hoy desato, después que usted se active en las demás leyes, yo desato que usted se activa en la ley de los milagros, y declaro que el Señor comenzará a hacer milagros en el área donde tú lo necesitas, para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Si tú estás enfermo y fuiste diagnosticado para morir, si te sentenciaron para morir, yo declaro que Dios hace un milagro. Dios altera allí la célula, Dios altera todos los órganos, Dios altera la ciencia médica, las leyes naturales, y te da vida para que usted cumpla el propósito, para que usted termine siendo bendecido. Aleluya. Si estás en la cárcel, yo estoy viendo a alguien que está en la cárcel, el Señor va a hacer un milagro en estos días para que tú salgas y cumplas el propósito de Dios. Alguien que estaba en la ruina, en la bancarrota, Dios va a hacer un milagro financiero, Dios va a traer los recursos para que usted cumpla el propósito de Dios. Yo veo a alguien que estaba allí caído, un hombre, una mujer de Dios que estaban abatidos allí, que se habían apartado. El Señor va a hacer un milagro ahora en tu vida para que tú te levantes y prediques el evangelio con poder. Dios va a traer recursos a tu casa. Oh, Dios va a restaurar a tu familia. Los milagros se activan ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque si Cristo, escúcheme bien, si el Padre no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos va a entregar las demás cosas? Si nos regaló a Cristo, que era su Hijo, su único Hijo,
imagínense qué otra cosa nos puede negar el Padre. Así que prepárese para los milagros. La ley de los milagros, la ley de los milagros. Se activa la ley de los milagros. Los milagros comienzan cuando usted cree, cuando hay certeza, porque para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Aleluya, cree. Así le dijo el Señor a aquel hombre que tenía la hija, su hijo había muerto, a Jairo. Le dijo, si crees, para el que cree, todo es posible. Así que yo activo hoy la ley de los milagros. Recibe la ley de los milagros. Recibe hoy unción para milagro. Desato milagro en tu familia. Desato milagro en tu salud. Órganos nuevos, tejidos nuevos, células inclusive nuevas, cuerpo nuevo, una vida nueva. En el nombre de Jesús, yo declaro el milagro del nuevo nacimiento. El que era oveja negra, a partir de hoy, el Señor lo va a transformar y lo va a convertir en un propósito eterno de gloria para Él. Yo declaro milagros en tu finanza, lo que no tenías, lo que necesitabas allí, para tu negocio, para tu familia. El Señor abre las ventanas de los cielos y envía bendición hasta que sobreabunde. Declaro un milagro en el ministerio. Declaro un milagro en Venezuela ahora. Yo estoy viendo un milagro. Yo creo en un milagro de Dios. La gente dice no hay salida, no se ve una luz en el túnel, pero cuando la fuerza de los hombres no dan para más, entonces allí el Señor, por amor a la iglesia, hace milagros. Y yo declaro milagros en Venezuela, en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder de la palabra, activa estas leyes. Si usted me escuchó hoy por primera vez y desea entregar su vida a Cristo para caminar por estas leyes, yo te pido que allí donde estás, usted haga conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús, entiendo que te necesito. Reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario. Abro mi corazón, te entrego mi vida. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Borra mi nombre del libro de la muerte. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias porque a partir de este momento tú entras en mi corazón. Gracias porque ahora soy tu hijo, tu hija, y pertenezco a la familia de la fe. Si hiciste esta oración, ahora Cristo está en tu corazón. Ahora usted puede activar estas leyes y estas leyes van a funcionar en su vida. Para los hermanos que me escucharon hoy, activa estas leyes. Activa estas leyes, camina por las leyes, por los principios de Dios, y vas a ser prosperado en todo, como dice tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. Oro por las personas que están en otras naciones. Sé que hay personas que nos escuchan en otros países. Yo declaro que la gracia del Señor está sobre ti, porque Dios es el Dios de los huérfanos, del pobre, del menesteroso, de la viuda y de los extranjeros. Declaro que allí donde estás, en la ciudad, en el país donde estás, la gracia del Señor te cobija, la gracia del Señor llega sobre ti. Y declaro que en el fin de este año te reunirás con tu familia. Volveremos a encontrarnos, volveremos a vernos. ¿Cómo? Dios lo hará por una obra milagrosa en el nombre de Jesús. Yo bendigo a mi país Venezuela. Declaro los cielos abiertos. Declaro un nuevo tiempo para Venezuela en el nombre de Jesús. Yo declaro sobre Venezuela el Salmo 126. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y estaremos alegres. Pronto las naciones de la tierra dirán: grandes cosas ha hecho el Señor con Venezuela y estaremos alegres. Dios te bendiga. Abrazos y besos en el corazón. Te esperamos pronto aquí en nuestra congregación para celebrar las victorias del Señor y para que nos cuentes tu testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Te bendecimos y hasta una nueva presentación.